Hay una pregunta que ha mantenido despiertos a los físicos más brillantes del mundo durante décadas. Una pregunta tan simple que cualquier niño podría hacerla, pero tan profunda que ningún científico ha podido responderla completamente. La pregunta es esta: ¿qué había antes del Big Bang? No qué galaxia, no qué estrella, no qué partícula, sino qué había cuando no había absolutamente nada, ni espacio, ni tiempo, ni energía, ni materia. Y aquí está lo verdaderamente desconcertante. La física moderna nos dice que esta pregunta podría no tener respuesta. No porque seamos demasiado ignorantes para encontrarla, sino porque la pregunta misma podría carecer de sentido. Hoy exploraremos el límite absoluto del conocimiento humano. Si te fascinan los misterios más profundos del cosmos, no olvides suscribirte al canal. Para comenzar a entender por qué esta pregunta es tan extraordinariamente difícil, necesitamos primero comprender qué es exactamente el Big Bang y qué nos dice la ciencia sobre el origen del universo. El Big Bang no fue una explosión en el sentido convencional. No fue algo que explotó en un espacio vacío preexistente. Fue la expansión simultánea del espacio mismo, el tiempo mismo, la energía misma, todo emergiendo de un estado de densidad y temperatura infinitas. El espacio no existía antes del Big Bang, para que algo explotara dentro de él. El tiempo no existía antes del Big Bang, para que hubiera un antes. Todo, absolutamente todo, comenzó en ese instante. Hace 13.800 millones de años, en un momento que los físicos llaman la singularidad inicial. Las leyes de la física tal como las conocemos dejaron de ser aplicables. La temperatura era infinita. La densidad era infinita. El espacio tenía tamaño cero. Estos valores infinitos son una señal clara para los físicos de que algo está fundamentalmente mal con nuestra comprensión, que nuestras ecuaciones han llegado a su límite de validez. Imagina tratar de dividir un número por cero en matemáticas. El resultado es indefinido, no infinito en ningún sentido útil, sino simplemente sin sentido dentro del sistema matemático que estás usando. Algo similar sucede cuando los físicos intentan aplicar las leyes de la física conocidas al momento del Big Bang y más allá. Las ecuaciones producen infinitos y singularidades que señalan no una verdad física, sino los límites de la teoría. Pero seamos más precisos sobre qué sabemos y qué no sabemos. La física moderna puede describir el universo con extraordinaria precisión desde aproximadamente un tiempo de Planck después del Big Bang. El tiempo de Planck es aproximadamente 5,4 por 10 elevado a menos 43 segundos después del inicio. Eso es un decimal seguido de 42 ceros y luego un 5. Un periodo de tiempo incomprensiblemente pequeño. Dentro de ese primer instante del tiempo de Planck, la física actual simplemente no funciona. Las dos grandes teorías que describen el universo, la relatividad general de Einstein que describe la gravedad y el universo a gran escala, y la mecánica cuántica que describe el comportamiento de partículas subatómicas, se contradicen mutuamente en las condiciones extremas de esa fracción de segundo inicial. La relatividad general predice singularidades donde las cantidades físicas se vuelven infinitas. La mecánica cuántica dice que nada puede ser perfectamente localizado o perfectamente determinado. Estas dos teorías juntas, aplicadas al Big Bang, producen resultados que no tienen sentido físico claro. Y sin una teoría que unifique la gravedad con la mecánica cuántica, una teoría que los físicos llaman gravedad cuántica, no podemos describir lo que sucedió en ese primer instante, y mucho menos lo que podría haber existido antes. Hay algo profundamente humilde en esta admisión. Los seres humanos hemos descifrado el código genético, hemos enviado naves espaciales a los confines del sistema solar, hemos detectado ondas gravitacionales, de colisiones de agujeros negros a miles de millones de años luz de distancia. Y sin embargo, el primer instante de la existencia del universo permanece fundamentalmente más allá de nuestro alcance intelectual actual. Pero no por falta de intentos. Algunos de los físicos más brillantes de los últimos 100 años han dedicado sus carreras a atacar este problema desde diferentes ángulos. Einstein intentó con su teoría del universo estático
antes de que Hubble demostrara que el universo se está expandiendo. Georges Lemaître, el sacerdote belga que propuso por primera vez lo que llamó el átomo primordial, el precursor del Big Bang. George Gamow, quien predijo la radiación cósmica de fondo de microondas. Stephen Hawking y Roger Penrose, quienes demostraron matemáticamente que las singularidades son inevitables dentro de la relatividad general. Cada uno de estos gigantes del pensamiento científico ha añadido piezas al rompecabezas. Pero el rompecabezas central, ¿qué había antes del Big Bang? O si esa pregunta tiene algún sentido, sigue sin una respuesta definitiva. Lo que sí tenemos son teorías. Varias teorías fascinantes, matemáticamente sofisticadas, algunas sorprendentes en sus implicaciones, que intentan extender nuestra comprensión más allá de la barrera del Big Bang. Y aunque ninguna ha sido probada definitivamente, cada una nos enseña algo profundo sobre la naturaleza del tiempo, el espacio y la realidad misma. Pero antes de explorar estas teorías, necesitamos confrontar el problema más fundamental de todos, el problema del tiempo. Cuando preguntamos ¿qué había antes del Big Bang?, estamos asumiendo implícitamente que el tiempo existía antes del Big Bang, que había un antes en algún sentido significativo. Pero la relatividad general de Einstein nos dice que el tiempo no es un escenario fijo e independiente donde ocurren los eventos. El tiempo es parte del tejido del espacio-tiempo, y ese tejido tiene un comienzo. Para entender esto, considera una analogía imperfecta pero útil. Imagina la superficie de la Tierra. Si viajas siempre hacia el norte, eventualmente llegas al Polo Norte. Una vez allí, no hay ninguna dirección que sea más al norte. El norte deja de tener significado como dirección desde ese punto. Preguntar qué hay al norte del Polo Norte no es una pregunta sin respuesta, es una pregunta sin sentido dentro del contexto de la geometría de la superficie terrestre. El tiempo podría ser similar. Si retrocedes en el tiempo, llegas al Big Bang. El Big Bang es, en cierto sentido, el polo norte del tiempo. Preguntar qué había antes podría ser tan carente de sentido como preguntar qué hay al norte del Polo Norte. No porque la respuesta sea difícil de encontrar, sino porque la pregunta asume una estructura del tiempo que simplemente no existe. Esta fue precisamente la intuición de Stephen Hawking, quien junto con James Hartle desarrolló lo que se conoce como la propuesta de no frontera. Según esta propuesta, el tiempo en las condiciones extremas del Big Bang se comportaba de manera diferente a como lo hace ahora, de una manera que hace que la pregunta ¿qué había antes? Sea análoga a preguntar ¿qué hay al sur del Polo Sur? Pero incluso si aceptamos que antes del Big Bang podría ser una pregunta sin sentido en términos del tiempo convencional, eso no satisface completamente nuestra curiosidad, porque todavía podemos preguntar ¿por qué existe algo en lugar de nada? ¿Por qué hay un universo? ¿Por qué hay leyes físicas? ¿Por qué esas leyes tienen los valores específicos que tienen? Estas preguntas nos llevan a algunas de las ideas más radicales y fascinantes de la física moderna. La física moderna no se ha rendido ante la pregunta de qué había antes del Big Bang. Al contrario, ha producido varias teorías audaces y matemáticamente rigurosas que intentan extender nuestra comprensión más allá de esa barrera inicial. Cada una de estas teorías tiene implicaciones profundas y sorprendentes sobre la naturaleza de la realidad. Comencemos con quizás la idea más radical de todas. El universo surgió literalmente de la nada. No de un vacío que contenía algo, sino de la nada absoluta, sin espacio, sin tiempo, sin energía, sin leyes físicas. Esta idea, que suena más a filosofía que a ciencia, tiene en realidad una base matemática sólida en la mecánica cuántica. El físico Alexander Vilenkin, de la Universidad de Tufts, propuso en 1982 que el universo podría haber tunelado cuánticamente desde la nada. El tunelamiento cuántico es un fenómeno real y bien establecido en la mecánica cuántica. Permite que las partículas atraviesen barreras de energía que clásicamente serían impenetrables. Un electrón puede aparecer al otro lado de una barrera, sin tener suficiente energía para cruzarla según la física clásica.
Vilenkin argumentó que algo similar podría haber ocurrido con el universo entero. En la mecánica cuántica, cualquier sistema tiene una probabilidad distinta de cero de tunelarse a estados de menor energía, incluso si eso requiere cruzar barreras de energía enormes. Y la nada absoluta, argumentó Vilenkin, tiene energía cero. El universo, con toda su materia y energía, también podría tener energía total cero si la energía positiva de la materia es exactamente compensada por la energía negativa de la gravedad. Si ambos estados, la nada y el universo, tienen energía cero, entonces el tunelamiento cuántico entre ellos podría ser posible. El universo podría haber surgido espontáneamente de la nada, no violando la conservación de energía porque la energía total del universo es cero. Esta es una idea extraordinaria. Implica que no se necesita una causa externa para el universo. No se necesita un creador, no se necesita una causa primera, no se necesita nada más allá del universo mismo. Las leyes de la mecánica cuántica, combinadas con la relatividad general, podrían ser suficientes para explicar por qué hay algo en lugar de nada. Lawrence Krauss, en su influyente libro Un universo de la nada, popularizó esta idea para el público general. Argumentó que la física moderna hace que la pregunta ¿por qué hay algo en lugar de nada? Sea respondible en principio, aunque los detalles matemáticos permanecen complejos y debatidos. Sin embargo, hay críticos de esta visión. El filósofo David Albert señaló que la nada de Krauss no es realmente nada. Es el vacío cuántico, que tiene leyes físicas, fluctuaciones, energía de punto cero. Es, en cierto sentido, algo extremadamente sutil, pero no la nada absoluta filosófica. La pregunta de por qué existen esas leyes cuánticas en primer lugar permanece sin respuesta. Esta crítica nos lleva a la segunda gran teoría, la inflación eterna y los multiversos. En 1980, el físico Alan Guth propuso la teoría de la inflación cósmica para resolver varios problemas con el modelo estándar del Big Bang. La inflación postula que el universo experimentó una expansión exponencial extremadamente rápida en los primeros instantes después del Big Bang, expandiéndose por un factor de al menos 10 elevado a la 26 en una fracción de segundo incomprensiblemente pequeña. Esta inflación resolvió elegantemente varios puzles. ¿Por qué el universo es tan uniforme en grandes escalas? ¿Por qué la geometría del universo es tan plana? ¿Y dónde están los monopolos magnéticos que las teorías de gran unificación predicen? Las predicciones de la inflación han sido confirmadas por observaciones detalladas de la radiación cósmica de fondo de microondas. Pero Alan Guth y otros físicos pronto se dieron cuenta de que la inflación tiene implicaciones aún más dramáticas. Si la inflación ocurrió una vez, las leyes de la física cuántica sugieren que debería estar ocurriendo continuamente en diferentes regiones del espacio. Esto es lo que se llama inflación eterna. En el modelo de inflación eterna, nuestro universo es solo una burbuja en un vasto océano de espacio inflacionario que se expande eternamente. Constantemente se forman nuevas burbujas, cada una con su propio Big Bang, su propia historia, posiblemente sus propias leyes físicas. Estamos viviendo en una de esas burbujas, completamente separados de todas las demás, por el espacio inflacionario entre nosotros, que se expande más rápido que la luz. Esta visión, conocida como el multiverso inflacionario, tiene implicaciones profundas para la pregunta de qué había antes del Big Bang. En este modelo nunca hubo un verdadero inicio. El espacio inflacionario siempre ha existido, siempre estará produciendo nuevas burbujas de universo, y nunca llegará a un fin. El Big Bang que produjo nuestro universo fue solo un evento local en un espacio inflacionario eterno. Esto podría parecer que responde la pregunta. Antes de nuestro Big Bang había espacio inflacionario, pero inmediatamente surge la siguiente pregunta. ¿De dónde vino el espacio inflacionario? ¿Tuvo también un comienzo? Si tuvo un comienzo, ¿qué lo causó? La respuesta de la inflación eterna simplemente empuja el problema hacia atrás un nivel, sin resolverlo fundamentalmente. Aquí es donde entra la tercera gran teoría: los universos cíclicos. La idea de un universo cíclico tiene raíces antiguas.
Muchas tradiciones filosóficas y religiosas, desde el hinduismo hasta los estoicos griegos, han imaginado un cosmos que se expande, colapsa y renace en ciclos eternos. Pero en el siglo XXI, los físicos Paul Steinhardt y Neil Turok han desarrollado una versión matemáticamente sofisticada de esta idea llamada el modelo ecpirótico o modelo cíclico. En este modelo, el Big Bang no fue el inicio absoluto del universo, sino la colisión entre dos universos de membrana. Los físicos los llaman branas, en un espacio de dimensiones superiores. Nuestro universo tridimensional es una brana, y existe otra brana paralela que se acerca y se aleja de la nuestra cíclicamente. Cuando las dos branas colisionan, la energía de la colisión crea materia y radiación, produciendo lo que experimentamos como el Big Bang. Las branas luego se alejan, el universo se expande y enfría, y eventualmente se vacía. Luego las branas se acercan de nuevo para otra colisión, otro Big Bang, otro ciclo. En este modelo el tiempo no tiene inicio. Los ciclos de colisión y expansión se extienden infinitamente hacia el pasado. No hay una singularidad inicial, no hay un momento en el que todo comenzó. Simplemente hay ciclos eternos de muerte y renacimiento cósmico. El modelo ecpirótico es matemáticamente elegante y evita el problema de la singularidad inicial de manera diferente a la propuesta de no frontera de Hawking. Sin embargo, también tiene sus problemas. Las branas y las dimensiones adicionales que requiere son teóricas y no han sido observadas directamente. Y aunque resuelve el problema de qué había antes de nuestro Big Bang, no responde la pregunta más profunda de por qué existen los ciclos o las branas en primer lugar. La cuarta teoría importante es la que surge de la teoría de cuerdas y la cosmología cuántica. La teoría de cuerdas es el intento más ambicioso de unificar la relatividad general con la mecánica cuántica. En la teoría de cuerdas, las partículas fundamentales no son puntos, sino pequeñas cuerdas vibrantes que existen en un espacio de 10 o 11 dimensiones. Dentro de este marco, el estado inicial del universo podría describirse como una especie de caldo cuántico, de cuerdas y branas en un estado sin tiempo ni espacio convencionales. El Big Bang emergería de una transición de fase en este caldo cuántico, similar a cómo el agua se congela en hielo o hierve en vapor, pero en el nivel más fundamental de la realidad. En algunas versiones de la cosmología de cuerdas, el antes del Big Bang es un estado de alta energía de cuerdas donde las dimensiones del espacio que conocemos estaban enrolladas a escala microscópica. Las cuerdas en ese estado se comportaban de manera radicalmente diferente, con la geometría del espacio-tiempo siendo una especie de promedio cuántico difuso, en lugar de una estructura clásica bien definida. Lo fascinante de estas teorías basadas en cuerdas es que sugieren que el tiempo podría haber existido antes del Big Bang, pero en una forma tan diferente que sería irreconocible para nosotros. No el tiempo lineal que fluye del pasado al presente al futuro, sino algo más parecido a una dimensión espacial adicional que gradualmente se convirtió en el tiempo que conocemos durante las primeras fases del Big Bang. Hay algo profundamente inquietante, pero también emocionante, en todas estas teorías. Ninguna puede ser probada directamente con las tecnologías actuales. Los universos de burbuja del multiverso inflacionario están, por definición, más allá de nuestro horizonte observacional. Las dimensiones adicionales de la teoría de cuerdas están enrolladas a la escala de Planck, incomparablemente más pequeña que lo que cualquier acelerador puede explorar. Los ciclos anteriores del modelo ecpirótico habrían borrado cualquier evidencia de sí mismos durante el Big Bang. Estamos, en cierto sentido, filosofando con matemáticas muy sofisticadas. Estas son teorías que son internamente consistentes y matemáticamente elegantes, pero que todavía no han producido predicciones únicas que puedan distinguirlas de otras teorías mediante observación. Y sin embargo, el hecho de que tengamos estas teorías es un testimonio extraordinario del poder del pensamiento humano. No tenemos acceso directo al Big Bang o a lo que lo precedió. Y sin embargo, mediante matemáticas, lógica y una comprensión cada vez más profunda de las leyes, de la física,
Hemos podido construir marcos conceptuales que se extienden hasta los límites del tiempo mismo. Una de las preguntas más legítimas que podemos hacer en este punto es, si no podemos observar directamente lo que había antes del Big Bang, ¿tenemos alguna evidencia de lo que ocurrió en los primeros instantes? ¿Hay alguna huella, algún rastro, alguna señal que el universo primitivo haya dejado que podamos detectar hoy? La respuesta es sí, y es una de las historias más fascinantes de la ciencia moderna. La evidencia más importante que tenemos sobre el universo primitivo es la radiación cósmica de fondo de microondas, conocida por sus siglas en inglés como CMB. Esta es la luz más antigua del universo, emitida aproximadamente 380.000 años después del Big Bang, cuando el universo se enfrió lo suficiente como para que los electrones se combinaran con los protones y el universo se volviera transparente por primera vez. Antes de ese momento, el universo era un plasma opaco tan denso que la luz no podía viajar libremente. Era como intentar ver a través de una pared sólida. Pero cuando la temperatura cayó por debajo de aproximadamente 3.000 grados Celsius, los átomos neutros se formaron y el universo se aclaró repentinamente. La luz que se liberó en ese momento ha estado viajando desde entonces, enfriándose y estirándose por la expansión del universo hasta convertirse en microondas. En 1965, los físicos Arno Penzias y Robert Wilson detectaron accidentalmente esta radiación mientras calibraban una antena de radio en los laboratorios Bell. Pensaron inicialmente que el ruido de fondo constante que detectaban era causado por excrementos de palomas en la antena. Cuando limpiaron la antena y el ruido persistió, se dieron cuenta de que estaban detectando la radiación de fondo del Big Bang. Les valió el Premio Nobel de Física en 1978. Lo que hace que el CMB sea tan valioso para los cosmólogos es que no es perfectamente uniforme. Hay pequeñísimas fluctuaciones de temperatura, variaciones de apenas una parte en 100.000, que corresponden a regiones ligeramente más densas y menos densas en el universo primitivo. Estas fluctuaciones son las semillas de toda la estructura que vemos hoy: galaxias, cúmulos de galaxias, filamentos cósmicos. Los satélites COBE, WMAP y más recientemente Planck han mapeado estas fluctuaciones con una precisión extraordinaria. Y las predicciones de la teoría de la inflación cósmica sobre el patrón de estas fluctuaciones coinciden con las observaciones con una precisión asombrosa. Esto proporciona evidencia sólida de que la inflación realmente ocurrió. Pero aquí está la parte verdaderamente emocionante. Los cosmólogos están buscando en el CMB señales de lo que ocurrió incluso antes de la inflación. Si el universo pasó por ciclos anteriores, o si colisionó con otra burbuja de universo, esas interacciones podrían haber dejado huellas en el CMB en forma de patrones específicos. En 2010, los físicos Roger Penrose y Vahe Gurzadian afirmaron haber encontrado en el CMB patrones circulares, anillos de temperatura ligeramente diferente, que podrían ser señales de universos anteriores en un cosmos cíclico. La afirmación fue controvertida, y otros cosmólogos cuestionaron el análisis estadístico. El debate continúa, pero ilustra perfectamente cómo los científicos están intentando extraer información sobre el antes del Big Bang de los datos que tenemos. Hay otra ventana potencial hacia el universo primitivo que todavía no hemos abierto completamente: las ondas gravitacionales primordiales. La inflación debería haber producido ondas gravitacionales, que son ondulaciones en el tejido del espacio-tiempo, con un patrón específico impreso en el CMB como una polarización particular de la luz llamada modos B. En 2014, el experimento BICEP-2 anunció con gran fanfarria que había detectado estos modos B, lo que habría sido la primera evidencia directa de la inflación. El anuncio causó una enorme excitación en la comunidad científica. Pero análisis posteriores revelaron que la señal detectada era causada por polvo de nuestra propia galaxia, no por ondas gravitacionales primordiales. Fue una lección de humildad sobre los peligros de las afirmaciones prematuras. Sin embargo, la búsqueda continúa. Experimentos más sofisticados, como el telescopio South Pole Telescope, el Simons Observatory y el futuro CMB-S4 están diseñados para detectar estas señales con mayor sensibilidad.
Si se detectan ondas gravitacionales primordiales con las características predichas por la inflación, sería la confirmación más directa de lo que ocurrió en los primeros instantes después del Big Bang. Y en el horizonte más distante está la posibilidad de detectar ondas gravitacionales del propio Big Bang, usando detectores espaciales como el LISA de la Agencia Espacial Europea, planificado para la década de 2030. A diferencia de los detectores terrestres como LIGO, que son sensibles a ondas gravitacionales de frecuencia relativamente alta, producidas por colisiones de agujeros negros y estrellas de neutrones, LISA podría detectar ondas gravitacionales de muy baja frecuencia, que podrían incluir señales del universo primitivo. Cada nueva generación de instrumentos nos acerca un poco más a los primeros instantes del universo. Pero hay un límite fundamental que ningún instrumento podrá cruzar: el horizonte de Hubble. Debido a la expansión del universo, hay regiones del cosmos que están tan lejos que su luz nunca podrá alcanzarnos, independientemente de cuánto tiempo esperemos. Y el CMB, esa radiación de 380.000 años después del Big Bang, es el muro más antiguo que podemos ver directamente con luz electromagnética. Para ver más allá, necesitamos otras formas de información. Los neutrinos, por ejemplo, se desacoplaron del resto de la materia solo un segundo después del Big Bang, mucho antes de que la luz se liberara. Un fondo cósmico de neutrinos, análogo al CMB pero de neutrinos, debería existir y contener información sobre el universo cuando tenía solo un segundo de edad. El problema es que los neutrinos interactúan tan débilmente con la materia ordinaria que detectarlos es extraordinariamente difícil, incluso para neutrinos de alta energía, como los producidos en el Sol o en supernovas cercanas. Los neutrinos del fondo cósmico, con energías extremadamente bajas, son prácticamente indetectables con la tecnología actual. Pero futuras generaciones de detectores podrían eventualmente captar estas señales, y las ondas gravitacionales primordiales podrían contener información de tiempos aún más tempranos, potencialmente desde las primeras fracciones de segundo después del Big Bang, e incluso de la transición de fase que podría haber iniciado la inflación. Son literalmente ondulaciones en el espacio-tiempo que se han propagado desde los primeros instantes del universo hasta hoy. Hay también enfoques completamente diferentes que utilizan la física de partículas para inferir condiciones del universo primitivo. Los aceleradores de partículas, como el Gran Colisionador de Hadrones en el CERN, recrean condiciones que existieron en el universo cuando tenía menos de 1/billonésimo de segundo de edad. Las partículas que se producen en estas colisiones de alta energía son las mismas que llenaban el universo en esos primeros instantes. Los experimentos en el LHC han confirmado la existencia del bosón de Higgs, completando el modelo estándar de la física de partículas. Han medido con precisión las propiedades de quarks, leptones y bosones que existieron en el universo primitivo. Cada medición es un dato más sobre las condiciones de esa época. Pero hay un límite incluso para los aceleradores de partículas. La energía de Planck, la escala de energía donde los efectos cuánticos gravitacionales se vuelven importantes, está incomparablemente más allá de lo que cualquier acelerador concebible podría alcanzar. La energía de Planck es aproximadamente 10 elevado a la 19 gigaelectronvoltios. El LHC opera a unos 13 teraelectronvoltios, que es 10 elevado a 4 gigaelectronvoltios. La brecha es de 15 órdenes de magnitud, un factor de 1.000.000 de miles de millones. Ningún acelerador construido por humanos se acercará jamás a la energía de Planck. Esto significa que hay una región de la física del universo primitivo, los primeros tiempos de Planck después del Big Bang, cuando la gravedad cuántica era importante, que nunca podremos explorar directamente mediante aceleradores. Solo podemos inferir lo que ocurrió allí mediante razonamiento teórico y buscar sus huellas indirectas. Esta situación, donde tenemos preguntas fundamentales que podrían ser respondibles en principio, pero que están más allá de nuestras capacidades tecnológicas actuales, no es única en la historia de la ciencia. Durante siglos, los filósofos debatieron sobre la naturaleza de los átomos sin ninguna evidencia directa. Hoy podemos no solo ver átomos individuales con microscopios de efecto túnel, sino manipularlos uno por uno.
¿Quién sabe qué tecnologías serán posibles en 100, 500 o 1000 años? Quizás detectores de neutrinos del tamaño de ciudades, quizás detectores de ondas gravitacionales del tamaño de sistemas solares, quizás formas completamente nuevas de sondear la realidad que no podemos imaginar desde nuestra perspectiva actual. La historia de la ciencia nos enseña que las preguntas que parecen fundamentalmente respondibles suelen encontrar respuestas eventualmente. Pero también nos enseña que cada respuesta abre nuevas preguntas, más profundas y más sorprendentes que las anteriores. Hasta ahora hemos explorado las respuestas científicas a la pregunta de qué había antes del Big Bang. Pero hay otra dimensión de esta pregunta que merece atención: sus implicaciones filosóficas y lo que significa para nuestra comprensión de la existencia, la causalidad y nuestro propio lugar en el cosmos. La pregunta ¿qué había antes del Big Bang? No es solo una pregunta científica. Es también una de las preguntas filosóficas más antiguas y profundas que los seres humanos han formulado. ¿Por qué hay algo en lugar de nada? ¿Tiene el universo una causa? ¿Tiene el tiempo un inicio absoluto? Estas preguntas han sido debatidas por filósofos y teólogos durante milenios, mucho antes de que existiera la física moderna. El filósofo alemán Gottfried Wilhelm Leibniz planteó en el siglo XVII lo que llamó el principio de razón suficiente. Todo lo que existe debe tener una razón o causa para su existencia. Aplicado al universo, este principio sugiere que debe haber una razón por la que el universo existe y tiene las propiedades que tiene. Para Leibniz, esa razón última era Dios. La física moderna ha intentado responder esta pregunta de Leibniz sin apelar a causas externas al universo mismo. Las teorías que hemos discutido, el tunelamiento cuántico desde la nada, la inflación eterna, los universos cíclicos, todas intentan explicar la existencia del universo mediante leyes físicas sin necesidad de un creador externo. Pero hay un problema filosófico fundamental que estas teorías no pueden evitar completamente. Si el universo surgió mediante tunelamiento cuántico, ¿de dónde vienen las leyes de la mecánica cuántica que permiten ese tunelamiento? Si el universo es parte de un multiverso inflacionario eterno, ¿de dónde viene el espacio inflacionario? Si el universo es parte de un ciclo eterno de expansiones y contracciones, ¿de dónde viene la capacidad del universo para ciclar? En cada caso, parece que simplemente movemos la pregunta de la existencia un nivel hacia atrás sin resolverla fundamentalmente. Es como preguntar quién hizo a Dios, o qué causó la causa primera. Llegamos inevitablemente a una regresión infinita, o a la conclusión de que algo debe existir sin causa, que algo debe ser simplemente un hecho bruto de la realidad que no requiere explicación adicional. El filósofo contemporáneo Derek Parfit llamó a esto el problema de la realidad fundamental. Si seguimos preguntando ¿por qué? Lo suficientemente lejos, eventualmente llegaremos a algo que simplemente es sin razón adicional para su existencia. La pregunta es, ¿qué es ese algo fundamental? Las leyes de la física, el vacío cuántico, Dios, el multiverso, la nada que produce algo mediante fluctuaciones cuánticas. Hay también una perspectiva completamente diferente que algunos filósofos de la física han propuesto. Quizás la pregunta ¿por qué existe algo en lugar de nada? Es en sí misma mal formulada. Quizás la nada absoluta es imposible, no solo físicamente, sino lógicamente. Si la nada absoluta fuera posible, ¿qué la mantendría en ese estado de nada? ¿No requeriría algún tipo de principio o ley para mantener la nada en su estado de nada? Pero si hay un principio, entonces no hay verdadera nada. Esta línea de razonamiento sugiere que la existencia de algo, cualquier cosa, incluyendo leyes físicas, es de alguna manera más fundamental que la nada. La nada perfecta es inestable incluso lógicamente, y el universo, o algo análogo, es el resultado inevitable. Pero dejemos la filosofía por un momento y consideremos una implicación más personal y directa de todo esto. Si el universo no tiene un comienzo absoluto en el sentido convencional, si el tiempo mismo nació con el Big Bang, entonces preguntas como ¿qué causó el Big Bang? O ¿qué había antes? Podrían ser simplemente categorías equivocadas, aplicadas a una realidad que no encaja en esas categorías.
Esto nos confronta con los límites del lenguaje y el pensamiento humano. Nuestro lenguaje, nuestras categorías conceptuales, nuestra intuición sobre causa y efecto, todo evolucionó para ayudarnos a navegar un mundo de objetos físicos a escalas humanas en tiempos humanos. Cuando intentamos aplicar estas herramientas conceptuales a situaciones extremas como el origen del universo, podríamos estar cometiendo un error similar al de preguntar qué color tiene el número 7. El número 7 no tiene color, porque el color es una propiedad que simplemente no aplica a los números. De manera similar, antes podría ser una categoría que simplemente no aplica al origen del tiempo. No hay respuesta a qué había antes del Big Bang, porque antes pierde su significado cuando el tiempo mismo comienza. Esta idea tiene una larga tradición en la física y la filosofía. El físico Paul Dirac, uno de los fundadores de la mecánica cuántica, argumentó que las preguntas que no tienen respuesta en principio no son preguntas científicas, sino pseudopreguntas, problemas creados por el mal uso del lenguaje más que por la realidad profunda. Pero hay resistencia intuitiva fuerte a esta conclusión. Parece demasiado conveniente decir que la pregunta más profunda que podemos formular es simplemente sin sentido. El filósofo Ludwig Wittgenstein dijo famously: «De lo que no se puede hablar hay que callar». Pero los físicos y filósofos más valientes se resisten a ese silencio, insistiendo en que hay algo genuino detrás de la pregunta, incluso si nuestras herramientas conceptuales actuales no son adecuadas para responderla. Hay también una dimensión psicológica interesante en nuestra fascinación con esta pregunta. Los seres humanos tenemos una poderosa necesidad de narrativas con comienzos, medios y fines. Necesitamos que las historias tengan un punto de origen. Un universo sin un comienzo absoluto. Un universo que simplemente existe en ciclos eternos o emergió de un espacio inflacionario sin inicio, desafía profundamente nuestra necesidad narrativa. Esto podría explicar por qué las teorías que proponen un inicio absoluto, ya sea el Big Bang clásico o la creación divina, tienen un atractivo intuitivo tan fuerte. Nos dan la estructura narrativa que nuestra psicología busca. Las teorías cíclicas o de inflación eterna, que no tienen inicio ni fin, son psicológicamente más difíciles de aceptar, aunque podrían ser científicamente más precisas. Hay también implicaciones para cómo entendemos el tiempo mismo. Si el tiempo comenzó con el Big Bang, entonces el tiempo no es un escenario neutral y eterno en el que ocurren los eventos. El tiempo es algo que surgió, que tiene propiedades que evolucionan y que podría eventualmente terminar o transformarse en algo diferente. Algunos físicos, como Julian Barbour, han argumentado que el tiempo no existe en el nivel más fundamental de la realidad. Que lo que llamamos tiempo es una ilusión emergente, una percepción que surge de la manera en que los estados cuánticos se correlacionan entre sí. En esta visión, preguntar qué había antes del Big Bang es doblemente sin sentido. No solo porque antes requiere tiempo que no existía, sino porque el tiempo mismo podría ser una ilusión que no captura la realidad más profunda. Esta perspectiva conecta con ideas en mecánica cuántica sobre la naturaleza de la medición y la observación. En la mecánica cuántica, los estados físicos no tienen valores definidos hasta que se miden. Algunos físicos han extendido esta idea para sugerir que el universo mismo no tiene propiedades definidas independientemente de los observadores dentro de él. Si esto es correcto, tiene implicaciones profundas para la pregunta del origen. El universo sin observadores sería un objeto cuántico en una superposición de estados, incluyendo posiblemente una superposición de diferentes historias de origen. Solo cuando hay observadores dentro del universo, cuando hay conciencia que colapsa la función de onda, el universo adquiere una historia definida. John Wheeler, uno de los físicos más creativos del siglo XX, exploró estas ideas en lo que llamó el universo participativo. En la visión de Wheeler, los observadores no son espectadores pasivos de una realidad preexistente, sino participantes activos que en algún sentido crean la realidad que observan. Esto llevó a Wheeler a proponer lo que llamó it from bit, que la realidad física, los its o cosas, emerge de la información, los bits, que los observadores extraen de la realidad.
En esta visión radical, la pregunta de qué había antes del Big Bang podría reformularse como: ¿había información antes del Big Bang? ¿Había observadores? ¿Había conciencia? Estas son preguntas que van mucho más allá de la física convencional y entran en territorio verdaderamente especulativo. Pero la especulación, cuando está informada por la física rigurosa, es precisamente lo que ha llevado a los mayores avances en la comprensión científica del cosmos. La relatividad especial surgió de la especulación de Einstein sobre qué vería si viajara junto a un rayo de luz. La mecánica cuántica surgió de la especulación sobre por qué los objetos calientes emiten luz de la manera que lo hacen. Las ideas más audaces de hoy podrían ser las teorías confirmadas del mañana. Hemos llegado al final de nuestro viaje por uno de los misterios más profundos que la mente humana puede contemplar. Y si esperabas una respuesta definitiva a la pregunta de qué había antes del Big Bang, debo ser honesto contigo. No la tenemos, y quizás nunca la tendremos en la forma que intuitivamente buscamos. Pero hay algo extraordinariamente valioso en llegar a este punto. Porque el viaje hacia una pregunta que no tiene respuesta definitiva nos ha enseñado cosas profundas sobre la naturaleza del tiempo, el espacio, la causalidad y los límites del conocimiento humano. Y esas lecciones son, en cierto sentido, más valiosas que una respuesta simple y definitiva. La primera lección es sobre la naturaleza del tiempo. Antes de este viaje, probablemente pensabas en el tiempo como algo que siempre ha existido, un escenario eterno en el que los eventos ocurren. Ahora sabemos que el tiempo mismo es una creación del universo, que comenzó con el Big Bang y podría eventualmente terminar o transformarse. El tiempo no es un contenedor eterno, es algo tan contingente y creado como la materia y la energía. Esta realización tiene consecuencias profundas para cómo pensamos sobre el origen del universo. Si el tiempo comenzó con el Big Bang, entonces no puede haber habido nada antes en el sentido temporal que normalmente damos a esa palabra. El origen del universo no es un evento que ocurrió en el tiempo, sino el origen del tiempo mismo. Es una forma de existencia completamente diferente a todo lo que podemos imaginar desde dentro del tiempo. La segunda lección es sobre los límites del conocimiento. Hemos visto que hay regiones de la realidad que podrían ser fundamentalmente inaccesibles a la observación. El primer instante de Planck, universos de burbuja más allá de nuestro horizonte cósmico, ciclos anteriores del universo borrados por el Big Bang. Esto no significa que el conocimiento científico sea inútil o que todas las teorías sean igualmente válidas. Significa que hay fronteras al conocimiento empírico que debemos reconocer honestamente. Reconocer los límites del conocimiento no es una derrota intelectual, es una forma de integridad intelectual. Es decir, hasta aquí llega lo que podemos saber con certeza, y más allá hay territorio de especulación informada, de hipótesis matemáticamente coherentes pero no verificables, de preguntas que quizás pertenecen más a la filosofía que a la ciencia en su sentido estricto. La tercera lección es sobre la naturaleza de las preguntas. Hemos visto que algunas preguntas que parecen perfectamente razonables pueden ser en realidad mal formuladas, que asumen condiciones que no se aplican a la situación que intentan describir. Preguntar qué había antes del tiempo podría ser uno de esos casos. Y reconocer cuando estamos haciendo preguntas mal formuladas es una habilidad intelectual crucial. Pero hay algo más que quiero compartir contigo antes de terminar. Algo que creo que es la lección más importante de todo este viaje. Vivimos en una era en la que esperamos respuestas inmediatas. Internet nos ha acostumbrado a buscar cualquier dato y obtenerlo en segundos. Los medios de comunicación nos presentan el mundo como un lugar de certezas y respuestas claras. Y hay una tentación de pensar que si la ciencia no puede responder una pregunta definitivamente, esa pregunta no vale la pena hacerse. Pero las preguntas más importantes que los seres humanos pueden hacer son precisamente aquellas para las que no tenemos respuestas fáciles. ¿Por qué existe algo en lugar de nada? ¿Tiene el universo un propósito? ¿Qué es la conciencia? ¿Hay otras formas de vida en el cosmos? Estas preguntas no tienen respuestas en Wikipedia, y esa es precisamente su valor.
Las preguntas sin respuesta son motores del pensamiento. Nos obligan a expandir nuestros marcos conceptuales, a desarrollar nuevas matemáticas, a construir nuevos instrumentos, a imaginar posibilidades que no estaban en nuestro horizonte intelectual anterior. Sin la pregunta de qué hay antes del Big Bang, no tendríamos la inflación cósmica, la teoría de cuerdas, el modelo ecpirótico o la propuesta de no frontera de Hawking. Estas teorías, aunque no hayan respondido definitivamente la pregunta original, han producido insights profundos sobre la física del universo primitivo. Hay también una dimensión personal en todo esto. Somos, cada uno de nosotros, parte de este universo misterioso, cuyo origen no comprendemos completamente. Los átomos que componen tu cuerpo estuvieron presentes en los primeros instantes después del Big Bang, en una forma incomparablemente más simple y densa. Llevas contigo, literalmente, fragmentos del inicio del tiempo. Y tienes la extraordinaria capacidad de contemplar ese origen, de hacer preguntas sobre él, de construir teorías matemáticas sobre él, de debatir sus implicaciones filosóficas. Ningún otro objeto en el universo conocido hace esto. Las galaxias, las estrellas, los planetas, todos son parte del universo, pero no piensan en él. Solo nosotros, en este pequeño planeta azul, hemos desarrollado la capacidad de mirar hacia atrás al origen de todo y preguntarnos qué hay más allá. Esto es extraordinario. No importa cuán pequeños seamos en el esquema cósmico, no importa cuán breve sea nuestra existencia en la escala del tiempo cósmico, somos los únicos seres conocidos que se hacen estas preguntas. Eso nos da una especie de grandeza que no tiene nada que ver con el tamaño físico. Carl Sagan, el astrónomo y divulgador científico, cuyas palabras han inspirado a generaciones, dijo: «El cosmos es todo lo que es, todo lo que fue y todo lo que será. Nuestras más humildes contemplaciones del cosmos nos estremecen. Sentimos como si estuviéramos al borde de las respuestas más profundas. Esa sensación de estar al borde, de acercarse a verdades que todavía se escapan, es parte de la condición humana y también uno de sus más grandes privilegios. La pregunta de qué había antes del Big Bang nos recuerda que hay profundidades en la realidad que todavía no hemos sondeado, que el universo es más extraño y más maravilloso de lo que nuestra intuición cotidiana sugiere, que las categorías conceptuales que desarrollamos para navegar nuestro mundo inmediato son inadecuadas para capturar la totalidad de lo que existe. Y eso debería llenarnos no de frustración, sino de asombro, de un asombro profundo y humilde ante la realidad que habitamos, ante el misterio que somos, ante las preguntas que podemos formular, aunque no podamos responderlas completamente. Stephen Hawking, en sus últimas publicaciones antes de morir en 2018, sugirió que su propuesta de no frontera podría implicar que el universo no tiene inicio en ningún sentido físicamente significativo, que el tiempo mismo emerge gradualmente de una dimensión más parecida al espacio en las condiciones extremas del Big Bang. Y añadió algo profundamente honesto, que esta propuesta es matemáticamente elegante y consistente con lo que observamos, pero que no puede ser verificada directamente. Hawking vivió con esa incertidumbre durante décadas. Uno de los físicos más brillantes de su generación, enfrentando la pregunta más profunda de la física y siendo completamente honesto sobre los límites de lo que podía saber. Esa honestidad intelectual, esa disposición a decir no sé ante preguntas que nos importan profundamente, es quizás la virtud más importante que la ciencia puede enseñarnos. Vivir con la pregunta, mantenerla viva, seguir buscando aunque las respuestas completas sean esquivas, esto es lo que significa ser un ser pensante en un universo misterioso. No necesitamos resolver el misterio del origen del cosmos para que nuestras vidas tengan sentido. Pero contemplar ese misterio, hacernos preguntas sobre él, intentar comprender aunque sea parcialmente, enriquece nuestra existencia de maneras que van más allá de lo puramente intelectual. La próxima vez que mires el cielo nocturno y veas las estrellas, recuerda que esa luz ha viajado miles o millones de años para llegar a tus ojos. Recuerda que cada fotón de esa luz es un mensajero de un universo que tiene 13.800 millones de años.
Recuerda que todo lo que ves, tú mismo incluido, emergió de ese instante misterioso hace casi 14.000 millones de años, un instante cuya naturaleza exacta permanece en las sombras del conocimiento. Y en lugar de sentir frustración por lo que no sabemos, siente asombro por lo que sí sabemos. En pocas generaciones, los seres humanos hemos pasado de creer que la Tierra era el centro de un universo pequeño y estático, a comprender que habitamos un planeta menor, orbitando una estrella mediana en una galaxia de cientos de miles de millones de estrellas, en un universo de billones de galaxias que tuvo un origen hace casi 14.000 millones de años, y cuyo destino final podría ser una oscuridad fría y eterna. Ese progreso en el conocimiento, ese viaje desde la ignorancia hacia la comprensión, es uno de los logros más extraordinarios de la mente humana. Y continúa. Cada año, cada década, cada generación, nos acercamos un poco más a las respuestas. Quizás nunca lleguemos completamente, pero el camino hacia las preguntas más profundas es, en sí mismo, uno de los más ricos y significativos que podemos recorrer. Gracias por acompañarme en este viaje hasta el borde del conocimiento humano. Si esta exploración de los misterios más profundos del cosmos te ha hecho pensar, te ha generado nuevas preguntas, o simplemente te ha llenado de asombro ante el universo que habitamos, te invito a suscribirte al canal. Porque hay infinitas preguntas más esperando ser exploradas, y cada una nos lleva un paso más cerca de comprender el extraordinario universo del que formamos parte. Hasta nuestro próximo encuentro con los misterios del cosmos.